Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón, de Música Cuántica TV. Lenin Alejandro, del canal Camino a la Gnosis. Allende Torres, de Astrología en Allende y Astrología Snaje. Y en esta ocasión queremos platicarte acerca del quinto circuito de la conciencia, conocido como el circuito neurosomático Holístico. Este circuito en particular, pues es muy interesante porque tiene que ver precisamente con todo este tipo de terapias holísticas, con ciertos tipos de meditaciones, y es un circuito que pues tiene realmente poco tiempo comparado con los otros circuitos de estar en la Tierra. ¿Alguien recuerda cuánto tiempo aproximadamente? 30,000 años. Aproximadamente 30,000 años. ¿Quién nos puede contar de eso, mi querido Master Lenin? Yo le puedo contar que, ya no me acuerdo, no es cierto. No, le puedo contar de esto, que, se cree que fue hace 30,000 años porque en algunas investigaciones que se han hecho, algunas personas cuando encontraron estas cuevas con pinturas rupestres, en estas pinturas se muestran cosas como que están haciendo prácticas como tipo yoga. Entonces quiere decir que estas personas en ese tiempo ya empezaban a trabajar un poquito este circuito. Además, creo que el arte está relacionado con el quinto circuito, ¿no? Exactamente. Sí, por el lado derecho del cerebro y Ahí todo. vamos para allá. Entonces las mismas pinturas rupestres Ajá. es una ejemplificación de cómo ese circuito, digamos que se activó oficialmente. Independientemente de lo que se haya plasmado. Exacto. Claro. ¿Y qué más, mi querido Master Richard? ¿Usted qué nos quiere contar? Pues este neurocircuito tiene que ver ya con las capacidades o las facultades que tanto se está buscando despertar. Es originalmente como el camino hacia el despertar. Ahí, pues de alguna manera trazado por diferentes maestros, ¿no? A lo largo de la historia, diferentes personas que han buscado de alguna forma en sí mismos. Es el viaje hacia el interior. Es aquí donde se empieza a mostrar esta cuestión de la noche oscura del alma, en donde pues estamos enfrentando ya de una manera muy real y muy profunda los temores que están ahí en el fondo. Es la auténtica confrontación, el viaje místico, como también se le llama, hacia esta parte en donde ya nos hacemos más conscientes de nosotros mismos, y tiene todo que ver con este sentido, como bien decías al principio, holístico, en donde ya estamos considerando la experiencia humana más que como solo un conjunto de ideas en la mente, ¿no? Un conjunto de razonamientos, y empezamos a considerar también otras habilidades que son impulsadas por el hemisferio derecho del cerebro, que es donde está la creatividad, lo intuitivo, donde se encuentra la capacidad onírica, y donde también ocurren muchos fenómenos asociados con algunas cosas que se ha dicho que son sobrenaturales, pero que en realidad son facultades de la conciencia. Uh-huh. Ahora, se dice que este circuito tiene poco tiempo que se activó en la humanidad, y en el individuo es un circuito que se puede activar fácilmente a través, por ejemplo, de la meditación o de la respiración, o de algunas sustancias. A ver, platíquenos eso más. Exactamente, hablamos del pranayama. De hecho, yo podría empezar con lo que se está comentando, diciendo que se dice que la salida o la trascendencia o el trascender este neurocircuito tiene que ver con ir hacia adentro. Normalmente decimos la salida es hacia afuera, ¿no? No, la salida es hacia adentro. Pranayamas, respiraciones de fuego, ¿no? Son buenísimas, meditación, varios tipos de yoga. Ahora, si hay personas que no tienen idea, no han escuchado qué es pranayama, a modo así explicación rápida, ¿qué sería un pranayama? Un pranayama es, por ejemplo, tapándote una fosa nasal y por el otro exhalas, y varias veces, y luego se va haciendo más rápido. Y otro es, por ejemplo... Son técnicas de respiración yógicas. Sí, también, por ejemplo, la vipassana, ¿no? Que la sugería mucho Jacobo Greenberg, también es un tipo de técnica. Sí. Entonces, todas las herramientas que han sido como las New Age o de forma holística nos ayudan a encontrar, lo que tú decías, ir hacia el camino interior, hacia autoconocernos, y sobre todo porque junto con el arte se despierta todo este hemisferio que nos permite reinterpretar o tener otra perspectiva de los 4 circuitos anteriores. Ahora, cada circuito tiene una, vamos a llamarle programación o una dirección positiva o negativa. Sí. Uno te sirve para tener ese circuito, por así que trabajando armónicamente, y otro para que esté trabado. En el caso del quinto circuito, si mal no recuerdo, el correcto es cuando te das cuenta
que tú eres responsable y como está tu mente y tus pensamientos, es tu responsabilidad de cómo afecta a tu cuerpo, ¿no? Entonces, cómo me siento depende de mis pensamientos. ¿Quieren que los diga los 5, por ejemplo? Igual y al final, pero okay, ahorita lo que es el quinto. El quinto te lo puedo decir ahorita. Mire, por favor. Ahí les va. El neurosomático holístico, en la versión de ganador, dice, cómo me siento depende de mi conocimiento neuronal. Cuánto conozco mis procesos neuronales. Y en el negativo, que es el perdedor, no puedo evitar sentirme así. Exacto. Como no puedo salir de esta tristeza, de este enojo, de este berrinche. Sin embargo, ahí hay una cosa que está bien interesante, porque justamente cuando empezamos a abordar lo que tiene que ver con este circuito, es lo que se llama la habilidad de transmutación, la habilidad de transformación. Este neurocircuito es aquel en donde se encuentran todas las escuelas que trabajan con esta parte de hacerse consciente de uno mismo, de que observemos nuestros estados interiores, los estados de ánimo, los pensamientos, los hábitos en el comportamiento, y todo con este enfoque de transmutación, de adquirir la habilidad consciente de transformar estos aspectos, ¿no? Que si no me equivoco tiene que ver con entender, ¿no? Cuando tú entiendes algo, lo estás transmutando, ¿no? Sí, cuando tú tienes algo. Y es que eso iba ahorita con mi querido Master Len, y es que algo que marca la diferencia cuando se activa este circuito es que de alguna manera te das cuenta de que existe una relación entre la mente, las emociones y el cuerpo, ¿no? Sí, de hecho es parte fundamental de este circuito porque el ser humano se empieza a dar cuenta que también su sistema nervioso es muy importante. El sistema nervioso empieza a ser parte fundamental ahora del trabajo, no solamente los pensamientos. Ya entra y entiende que también tú eres parte de ese sistema nervioso y tus emociones afectan y empiezas a entender muchísimas cosas, y creo que también por eso es fundamental las técnicas de meditación, porque es cuando comienza a suceder algo así como yo siento como un estado de paz y calma, ¿no? Un estado de paz y calma para entender cómo puede, para mí sería como una pausa, ¿no? O sea, venimos de varios de los 4 neurocircuitos anteriores que tienen que ver mucho con el hemisferio izquierdo, y este es como la introducción hacia el hemisferio derecho, y lo que necesitas es como un estado de calma para entender que existe otro tipo de información muy diferente, para que empieces a entender cómo funciona tu sistema nervioso y cómo tú tus emociones las puedes ir trabajando, pero necesitas estar en paz y calma, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, cuando hablamos de que tiene que ver con lo somático, normalmente tenemos, se dice que hay un 85, un 90%, y cada vez va en aumento, de que las enfermedades que tenemos, su raíz tiene que ver con el sistema nervioso, con el no conocimiento de cómo funcionan nuestras emociones y no tener esta famosa inteligencia emocional, que repercute, por ejemplo, cuando alguien está nervioso, que se le hinche el estómago, y no necesariamente es por una enfermedad, es por una cuestión emocional. Se dice mucho del cáncer, del resentimiento, se dice mucho de muchas enfermedades, y que tiene una connotación, como lo diría Luisa Hay, de mente, corazón, emociones y somatizar en el cuerpo. O sea, ella le decían Louise L. Hay, pero usted dice es la Luisa Hay. Ahí está Luisa Lane. La Luisa Your Love. Muy bien. Sí, de hecho, el libro, si mal no recuerdo, Robert Anton Wilson dice que si quieres ver qué tan desarrollado tienes este circuito, pues simplemente te des cuenta cuántas veces vas al doctor durante cierto tiempo, y ahí te vas a dar cuenta que si casi no vas, o si no vas, es que lo tienes bien desarrollado, ¿no? O que te regreses a vivir con tus papás, por ejemplo, una temporada, o que vivas con tu familia natal, ¿no? Una temporada. Sin enfermarte. sin enfermarte, sin enojarte, sin caer en alguna de esas conductas, ¿no? Ok, entonces ya más o menos vimos de qué trata, cómo podemos saber si está activado. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos trascender este circuito? O sea, ¿cómo podemos ir más allá de este circuito para llegar al siguiente, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que la cuestión ahí más interesante es que podemos abordarlo desde el punto de vista del juego, porque es un circuito completamente conectado a nuestra capacidad de estar conectados con el cuerpo, de estar conectados con esta habilidad que tenemos de bailar, danzar, hacer música, aprender alguna nueva habilidad, incluso aprender a escribir con la mano izquierda. O la mano derecha, si eres o cualquier otra cosa que nosotros hayamos pensado que éramos completamente incapaces de hacer, dedicarnos a hacer como ese desafío de aprender alguna cosa nueva y poder integrarla de alguna manera en nuestra vida como un nuevo hábito, ¿no? Esa es una de las formas.
Podríamos decir que en este quinto circuito es cuando logras percibirte fuera de la estructura de la personalidad. Cuando logras ver a tu ego, cuando te conectas con el observador, ¿podríamos decir que sí? Sí, pero todavía, digamos que todavía hay ciertas identificaciones con lo anterior, y es que eso es también parte del proceso. O sea, solamente eres consciente de la relación entre la mente y el cuerpo. Sí, y creo que algo muy interesante es que cuando tú normalmente trabajas este circuito, llega un momento en que lo descubriste a través de alguna técnica o alguna situación, ¿no? Puede ser ya sea por, como decíamos, yoga, pranayama, pero también puede ser por alguna medicina, las ceremonias de plantas sagradas o incluso un accidente. Pero algo que se dice que la trampa que existe en este circuito y por el cual muchas veces no puedes trascenderlo es porque crees que esa es la única solución que existe. O ves a la persona ejemplo, ¿no? Si tú vas a una ceremonia y resulta que un chamán te ayuda a sanar y entender y a que tú estás en paz y en calma, vas a pensar que la única fórmula es ese chamán y ese chamán te está sanando. Es decir, esa es la trampa. Esa es la trampa. O también la contraria, que sería: yo ya me desperté, yo ya me di cuenta de que ya soy un ser despierto y ya no tengo nada más que hacer. Entonces ya desperté, ya la libré, ya libré la prueba, ya tiene que ser fieles, ¿no? Exacto. Pero digamos que entonces, esto que comenta Master Len, este circuito, podríamos decir que es el circuito que más se ha usado, por ejemplo, en órdenes secretas, en sectas, y es por ejemplo, clásico que te dan un brebaje como iniciático, o lo que llamábamos del soma, ¿no? Por ejemplo, pero en lugar de que la persona que te lo está dando te explique que todo lo que estás viendo eres tú y que es un proceso de autodescubrimiento, este tipo de manipulaciones es cuando la persona te hace creer que él es quien te está haciendo tener esas visiones, o que te cura, o que tiene poderes, ¿no? Sí, es como deificar, ¿no? Deificar a una figura y concederle a esa persona el tener esos poderes cuando en realidad la experiencia está ocurriendo dentro de ti. Pero tú piensas que es el típico cuando llega alguien y te hace así en el tercer ojo, ¿no? Sí, y tú piensas que fue esa persona la que te activó despertó eso y la que hizo todo eso, esa magia. Ajá. Y en la historia tenemos, por ejemplo, así en la antigüedad, a los assassins. La antigüedad de antes. La antigüedad de antes, de antes del pasado. Más antiguita. La más antigüita de la antigüita. Tenemos a los assassins que de alguna manera les daban un brebaje tipo soma, bueno, era obvio, ¿no? Realmente. Y entonces tenían la capacidad de ver como deidades, una celebración muy especial, y pensaban que estaban tocando los reinos celestiales. Y entonces se hacían como devotos del mero líder de los assassins, que eran los primeros asesinos, digamos, mercenarios en la historia, ¿no? Sí. Entonces, igual pasa. Entonces, como decían ahorita, súper padre, la trampa es uno, pensar que yo soy iluminado y el resto no, pobres mortales. Y la otra es que está externamente a mí esa situación, es decir, externamente hay alguien que me dio esto, pero no está en mí, ¿no? Y me recuerda muchísimo ahorita la experiencia que tuvo con el tío Genos, Will Smith, donde estaba diciendo, no, es que lo que estoy viendo, por Dios, está maravilloso, es que mira qué chulada, quién sabe qué, y de repente él decía, ¿y dónde estoy? Y le contesta, ¿no? Esta voz interior que le dice, esto eres tú, claro. Esta belleza eres tú, este universo maravilloso eres tú, ¿no? Claro. Sí, claro. Y ahí yo creo que también una clave es comprender que todavía está muy fuertemente influenciado por los símbolos. Estamos hablando de las diferentes escuelas en donde está el Kundalini, o estamos hablando de las escuelas del budismo Zen, o incluso de la toltequidad, o independientemente, todas, ¿no? Hasta griegas. Independientemente de la escuela de la que venga, todavía viene impregnada con una serie de símbolos que están diseñados para hacer simplemente una ruta. Claro. Recordemos que todas las escuelas lo que están proponiendo es una ruta hacia el mismo lugar, que es hacia ti mismo. Eso. El problema es deificar la escuela y pensar que la escuela es como una suerte de cuestión divina. Es este fenómeno que la iglesia tanto tiempo se mantuvo tratando de promover, de que la iglesia en sí misma es divina y es la que tiene el poder divino de curarte, de que tú puedas absolver tus pecados. Más bien, la iglesia te absolvía de los pecados tan terribles que tú ibas ahí cometiendo, ¿no? Entonces es mucho de esa parte. Es que es muy interesante, porque como tú lo mencionas, o sea, se dice que cuando en las épocas antiguas, como dicen, de antiguitas, muchas de las religiones que existían en esos tiempos eran religiones que tenían que ver mucho con la gnosis,
y en estas lo que hacían era, ya lo hemos platicado un poco, por cierto, ahí ven los videos que tenemos acerca de los ritos antiguos que se hacían y todo, pero en estas lo que hacían era a la persona le enseñaban o le daban un brebaje para que él entrara en sí mismo y tuviera una muerte y se diera cuenta de muchísimas cosas, pero creo que sí había cierta explicación de que él es el que estaba creando toda esta situación que estaba viendo. Sí. Lo que dice se cree en el libro de Robert Anton Wilson es que las personas se dieron un día cuenta, más bien las personas no, un cierto grupo se dio un día cuenta, que fue la religión católica, de que ellos podían trabajar este circuito, pero la única diferencia era que ellos iban a decir que ellos eran los únicos que tenían la verdad, la clave llave del universo. Entonces trabajaron este circuito, se convirtieron en la religión más importante del mundo, pero nunca quisieron decir la verdad, que ellos no estaban haciendo nada nuevo, sino simplemente ellos estaban controlando al mundo utilizando este circuito o controlando este circuito neurosomático. Exacto, y decían, nosotros somos los intercesores de Dios. Sí, ¿no? Sí. Entonces, rápidamente, como un paréntesis, porque es todo un tema que ya hemos abordado, pero podemos decir que en el aspecto del manejo de ciertos rituales, ¿no?, con ciertas sustancias, tiene que ser algo muy cuidadoso, lo digo como en paréntesis, creo que es importante, porque la persona que comparte ese tipo de cosas tiene que ser una especie de terapeuta que sepa ponerse en el punto medio, en donde asista a la persona, le ayude a la persona en su proceso, pero logre hacer esto de que la persona se dé cuenta que el poder reside en la persona y no en el facilitador. Y es peligroso porque, a su vez, el otro lado, por ejemplo, sería que, oye, pues yo voy a tomarme esto o voy a hacer tal cosa solo, ahí en mi casa, sin un guía o sin alguien que me acompañe, sería también caer en un error, en ese paréntesis. Los dos extremos, ¿no? Es como lograr ese punto de equilibrio y a un terapeuta que lo haga en un enfoque pues de sanación, holístico y muy aterrizado, ¿no? Tienes toda la razón, y eso una forma muy fácil de poderse dar cuenta es cuando todavía se cae en algún tipo de idolatría. Uh-huh. Es decir, si tú estás idolatrando a una persona, a un padre, a un cura, y inclusive a un chamán, a una planta, a lo que sea, si tú estás cayendo en la idolatría hacia alguna actividad o lo que sea, que te vuelvas fanático, digas, es que tal o cual es mi ídolo, tal o cual está eso, entonces estás cayendo en un neurocircuito anterior, todavía no comprendes que la experiencia de ese chamán, gurú, guía, lo que sea, simplemente es un reflejo que está ahí para mostrarte algo de ti. Claro. Algo que quiera ahí comentar. No, rápidamente, y lo mismo que estabas diciendo, y el otro extremo, el pensar que uno, de una manera recreativa o de una manera superficial, sin darle una intención y un propósito y una técnica y un método, puedes caer en hacer algo peligroso cuando no lo era, ¿no? Y lo interesante de esto es que no nada más crean que esto está relacionado con cosas fuera de ti, como sustancias. También aplica a maestros de meditación, chamanes y todos estos seres, ¿no? Sí, incluso hasta una actividad. Sí. A lo mejor tú creer que por el hecho de alimentarte con X cosa, ya absolutamente es un cambio. Esa cosa que estás alimentando. Dice el clavo. Ya eres consciente, ya eres iluminado y que tienes que ir al mundo a decirle que todo el mundo tiene que hacer eso, ¿no? Claro, es como parte también de la trampa. Y fíjate que ahorita le dice al clavo, no me quedó el 20, por eso yo creo que también se llama holístico, porque de alguna manera vamos a suponer, yo en este momento dejo de comer carne o soy vegetariano, pero odio a todos los que comen carne. Entonces no es holístico, es nada más una forma de aplicarlo. O al revés, ¿no? Odia a todos los que son vegetarianos. Odias a todos los que son vegetarianos y así, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir holístico? Integral, que de alguna manera la sabiduría la vas poniendo de una manera coherente. Sí, y ¿no? En ti, ¿no? Y en ti, y que además no tienes que como obligar a los demás a hacer lo mismo. Sí, y en ese sentido, obviamente, lo que este título de neurosomático holístico, pues tiene totalmente que ver con lo que es lo psicosomático, que es la relación entre la mente y el cuerpo, y holístico porque es un todo integral, ¿no? Por eso insistíamos tanto en esto, porque es la conexión entre el cuerpo, las emociones y la mente, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, también de acuerdo a lo que dice el libro de Prometeo Ascendiendo, este circuito no muchas personas logran despertarlo y cuando ocurre casi siempre ya es en un momento tardío,
de la vida, ¿no? Es decir, que ya Uy, después de haber ¿Viste vivido cómo un dijo montón de Tardío? cosas, Te volteé a ver. Palio. Sí. Sí, dijo que personas que lo despiertan Sí, sí. muy tarde. Pero esto se debe a algo que tiene que ver con lo que decía Master Len al principio, que puede ser que se active, por ejemplo, a través de una experiencia muy fuerte como un accidente en alguna etapa temprana de la vida. Sí, o un darse cuenta, ¿no? Un darse Algo cuenta, que rompe paradigma. pero la razón por la que se presenta tarde es porque necesariamente para poder llegar a este punto tenemos que atravesar todas nuestras etapas, vivir nuestra infancia, nuestra adolescencia, la juventud temprana, la juventud más o menos, la juventud ¿Ves? ya más para allá, vivir la adultez, vivir la vejez, Es casualidad. Ahora, y todo eso, ¿no? estoy de acuerdo, Master Richard, pero ahora algo que me interesaría desde su punto de vista, este circuito se cree que está muy conectado, Robert Anton Wilson también explica que está muy conectado con estas experiencias como de abandono, de la noche oscura del alma, ¿no? Sí. Que ha vivido pues desde estos personajes filosóficos, religiosos, hasta Nikola Tesla inclusive lo llegó a sentir. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué este quinto circuito está conectado con la noche oscura del alma? ¿Qué se les ocurre? A ver. Porque se supone que de acuerdo a al camino del héroe, por ejemplo, que también tenemos un video de eso y los invitamos a que lo vayan a ver, se supone que dentro de este camino llega un momento en el que te das cuenta, en el que empiezas tú a sentir que todo lo que has aprendido y todo lo que has vivido, pues simplemente son un conjunto de ideas, que todo funciona a nivel de ideas, y que esas historias, pues te las contó alguien de acuerdo a cómo le fue en la feria, ¿no? O sea, que no es la verdad absoluta. Que no es la verdad absoluta, que gran parte de lo que tú conoces como educación o como identidad es una cosa adquirida del entorno, de esta parte que te educó, de la sociedad en la que te tocó vivir, de la religión, el país, la cultura, sí, todo este rollo, y en algún momento te das cuenta de que tú eres más que eso. Surge una especie de intuición en donde tú ves que tú eres más que esa información, sí, y al darte cuenta de eso, muchas de las cosas que tú sostenías como realidad, se rompen, entre comillas, se rompen y se siente como que todo pierde sentido, ¿no? Como que ¿para qué vivo? Como si lo que le daba sentido a tu vida de repente como galletita se disuelve. Y precisamente cuando sucede ese shock y se revienta, es porque logras ver al personaje, logras ver la estructura egoica que te compone. Y logras ver el ego, sí. De hecho, los cientólogos por ahí le llaman quimicalización, ¿no? A este proceso, pues que es lo mismo usted que anda en esas que la noche oscura del alma. Tom Cruise. Sí. Equivale a lo mismo, ¿no? Sí. Equivalen a estos, son diferentes formas de llamarle al mismo proceso, que es el proceso de confrontar el hecho de que todo lo que tú crees que sabías, en realidad son un montón de ideas nada más revoloteando en tu mente, sí, y que la mayoría de esas cosas, si no es que todas, pues simplemente son una ficción. Sí, claro. Sí, digo, tan es así este circuito, que digo, se conecta también esto que voy a compartirles con el tercero, el cuarto y el quinto, pero es que en todas estas órdenes secretas, sectas, pues también ven este nuevo nombre, ¿no? O sea, tú ahora te vas a llamar colibrí amarillo buscador de miel. Nagendra. Te vas a llamar Nagendra. Miren, eso, híjole, ya hay que callarnos. Pero sí. O sea, tienes, porque obviamente es broma esto que estamos diciendo, pero sí tiene porque es esta idea del nuevo nacimiento, ¿no? Es esta idea del nuevo ser que hace a un lado todas esas programaciones anteriores, ¿no? Y acabas de tocar también un punto bien clave, porque otro de los aspectos de este circuito es que se da ese doble nacimiento. Por eso está muy analogado con esta cuestión de la resurrección, ¿no? De la muerte de Cristo, la resurrección del cuerpo, y significa también empezar a entender que el cuerpo no necesariamente tiene que morir, pero todavía nos falta un buen tramo. No sé si... Para defender mi caso y no me sienta aludido, por ejemplo, hay una gran diferencia entre Poncho y Nagendra, hasta numerológicamente. Claro. Y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho en terapia que yo veía el nombre de Alfonso Poncho. Yo decía, no, que estuviera en el acta Poncho, ¿eh? Poncho Torres, ¿no? Ajá. Y entonces había una cierta vibración. Y Nagendra, y es curioso, porque cuando empezó a hacer lo que Nagendra, gracias a ti, la verdad es que empezó a cambiar la frecuencia muchísimo de mi vida. Mi vida no tiene nada que ver cuando usé Nagendra, aunque lo tengo desde los 15 años, a cuando no lo tenía, ¿no? Claro. Entonces, ahora, lo importante ahí es, en ese rollo sectario o externo de ritual, puede uno caer en
en que solamente eso es lo importante. Ya me pusieron un nombre, soy especial. ¿Okay? Sí, y el ego se vuelve a agarrar de otra. Se vuelve a agarrar de otra. Sí, sí. Y fíjate, nomás así para terminar esa parte de cuando te ponen un nombre, tú te tienes que convertir, hacerte responsable en lo que representa tu nombre. Sí, si te ponen Pocahontas. guerrero insondable maravilloso, pues tienes que hacerle honor al nombre y ser un guerrero insondable. Imagínate qué lío si me dicen melena grande y peluda. Sí, no, ya fue. Sí, ahora, pura peluca. Ahora, para cerrar mi parte, para ir ya en esto que llamamos los cierres infinitos, yo quisiera pues recomendarles que pues sí practiquen esto del pranayama, ¿no? Las respiraciones o estas técnicas de meditación autoalusiva, ¿no? O mindfulness, que es simplemente esta meditación que no busca otra cosa más que meditar, ¿no? Y es simplemente poner atención a mi respiración, cómo entra, cómo sale el aire, poner la atención, por ejemplo, puedo estar escuchando inclusive una música y llevar mi atención hacia algún instrumento en particular de la pieza musical, puedo quedarme viendo hacia el horizonte y ver cómo el aire mueve las hojas de los árboles. El chiste es ponerle atención a algo y tratar de que esos periodos en los que le vas poniendo atención sean cada vez más y más amplios, ¿no? Cada vez más largos. Sí. Y siento que esto trae muchísimos beneficios y te reconecta, activa cada vez más potente este quinto circuito, y con eso me despido. Muchas gracias. Se siente. No, me quedé con la duda de si existía la palabra analogado, pero se escuchó muy bien. Se escucha analogado, se escucha análogo. Yo también digo que sí. Lenny, que no le hemos dejado hablar, que por favor. Sí, por favor, maestro, por favor. A ver, permítanme, déjenme decirles que están equivocados. Falta su pipa, por favor. Están mal. Todo lo que dijeron está muy mal. Yo les voy a decir cuál es la verdad. No, ya fuera de payasada, pues este circuito la verdad es que es súper interesante, ¿no? También es cierto que apenas lo estamos como entendiendo y conociendo. Es un circuito, como lo vemos, muy reciente, ¿no? Tiene solamente 30,000 años, y si lo comparamos contra los primeros neurocircuitos, que ya estamos hablando de millones de años, pues somos unos bebés en este conocimiento del circuito. Sí. Algo que me gusta mucho de este circuito es que tiene, se dice que tiene que ver mucho con la intuición, sí, y con el arte. Entonces, los seres humanos a través de su historia han estado desarrollando este circuito a través del arte y de la intuición, o lo que se llama la magia, que es lo contrario a esta parte que venimos desarrollando totalmente, que era la ciencia, ¿no? La ciencia que tiene tanto que ver con este tercer circuito de la semántica, exacto, y cuarto, teorizar y esto, ¿no? Y esto tiene más bien con la magia, con la experimentación, con lo que sucede en el momento, con el presente. Y creo que apenas estamos viendo cómo funciona, pero la verdad es que si lo ves, los pocos, los pedacitos que tenemos por ahí que nos están mostrando, pues están bien interesantes, ¿no? O sea, imagínate todo lo que sucede a través de la magia o a través de la parte chamánica y todo lo que representa este mundo chamánico, que olvidamos en algún momento y que algunas culturas ya las tenían desarrolladas, pero hacia allá vamos. Creo que esa parte es la que a mí me gusta muchísimo de este neurocircuito. Sí, sobre eso que comentas, es que en la antigüedad de antes, muy antes, pues sí, ¿no? Los chamanes como tal, pues eran muy poquitos, o sea, sí, no crean que era así como ahora que en cada esquina ya hay un chamán, sino que cada canal de YouTube hay chamán. En cada esquina hay un chamán. Sino que eran muy poquitos porque tenían activado este circuito, ¿no? Yo creo que solamente esta persona que efectivamente identificaban que tenía desarrollado este circuito puede ser chamán. De otra forma, decían, pues eres un charlatán. Sí. Nada de chamán. Sí. Entonces, creo que esa parte está muy interesante. También tiene algunas cosas negativas que creo que también es importante mencionarlas y como dice Iván, por eso no, ahorita te digo no, la tengo más como de otro. Es que no lo interrumpa, por favor, está hablando Mileni y me lo interrumpe, por favor. Le encargo. Ajá. Que decía por decir el Master Iván, que creo que también es súper importante, y es el hecho de que vayas, o que esto que sucede siempre lo acompañes con una persona que te pueda ayudar, ya sea un terapeuta y todo esto, porque es cierto que como se está desarrollando el sistema nervioso y es algo nuevo,
muchísima gente se vuelve demasiado sensible a muchísimas cosas y no entiende qué está pasando, ¿no? Claro. Entonces existen muchísimas personas que cuando sucede, no sé, a lo mejor fueron a una ceremonia o tuvieron un accidente, como decíamos, después de eso se vuelven unas personas que se sienten atacadas por energías, que sienten, porque no saben qué está pasando en su sistema nervioso y su mente lo único que les puede decir es, no, algo te está atacando, ¿no? Sí. O son muy fotosensibles a la luz y no saben cómo poder trabajar eso. Y creo que sí es muy importante pues buscar la ayuda de un tercero, una persona que te pueda dar una terapia. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a trabajar. Muchas veces lo que sucede es que imagínate que tú tienes un problema del primer circuito y de repente te sucede algo, vas a una ceremonia y empiezas a trabajar el quinto circuito. Imagínate el salto que pasa Sí, es un shock. Es tremendo. y el tiempo que tendría que ser si no pides el apoyo de alguien, ¿no? Entonces, Totalmente. creo que eso también es muy interesante. Completamente de acuerdo. Y creo que ya. Eso sería todo. ¡Qué barro! ¡Qué barro! Qué cierre. ¿Qué cierre? Exacto. Y sí, en efecto, pues como también hemos mencionado en los circuitos anteriores, no se trata tampoco de empezar a señalar quién está en el tercero, en el cuarto, en el primero, en el sí, qué sexto, chiste. Sí, qué chiste. sino que, ¿Para qué avanzamos sino tanto? que yo ¿no? le voy más como a eso de que si estás haciendo un trabajo de conciencia, ¿no? Un trabajo de hacerte consciente de tu vida, de tus patrones de comportamiento, de tus emociones, lo hagas pensando que independientemente de la ruta que escojas, ya sea el Ho'oponopono, los akáshicos, la psicología ortodoxa o transpersonal o como sea, recuerdes que el trabajo es hacia adentro, es hacia ti, es contigo, no es responsabilizando a ninguna otra persona, planta, sustancia, ni ninguna recurso que se utilice para ello. Siempre el trabajo va a ser una reflexión profunda hacia rutas que te van a llevar al conocimiento de lo que eres tú, que es mucho más allá de lo que te contaron, por cierto, ¿no? Sí, y no para. Entonces, eso no se detiene, también no llega un momento, como bien dice Iván, es algo que no acaba, no va a llegar un momento en el que nos sintamos ya muy acomodados, pues ya llegué, ¿no? Ya llegué acá al conocimiento, ya estoy aquí Te voy a iniciar. ya está muy sabroso aquí el asunto, Yo ya estoy en el octavo. ya estoy en el noveno circuito, Estamos creando el ya no noveno. necesito nada más, Ándale, yo estoy en el noveno. ya no necesitamos nada más. No, es un trabajo constante y es un trabajo que requiere sobre todo mucha compasión, mucho amor, paciencia y más que nada ya dejar de responsabilizar a alguien afuera o a algo afuera y entender que todo está pasando en nosotros. También ¿no? por eso duele, ¿no? Por eso duele, claro, sí. Nadie dijo que fuera miel sobre hojuelas. Pues con eso me despido. Cakes con fresa. Soy Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Bueno, pues yo los voy a responsabilizar a todos porque la verdad están muy mal. Desde que yo soy el noveno, todo el mundo se ha reprobado. No, ahí va. Básicamente, me encantó todo lo que se ha dicho y principalmente porque eso de la noche oscura del alma, para mí es como cuando te sacan de la zona de confort, pero de una manera brutal. O sea, o de impacto o la intensidad de que te sacan de tu zona de confort. Ahorita decías, imagínate estar trabajando en el quinto. O sea, es como estar en la casa del terror, la casona del terror, y de repente Se te cae el jabón. te prenden la luz y los actores se quitan las máscaras y dicen, ya cálmate, no, te estás poniendo muy loco, ¿no? Exactamente. Espérate, ¿cómo? Pero Ya imagínate, cálmate, estás en una ceremonia de ayahuasca. ¿sabes en qué me puse, por ejemplo? Un trauma, por ejemplo, de algún asunto de trauma sexual, que tú lo tienes muy arraigado, que tiene que ver con lo físico, que tiene que ver con los 4 neurocircuitos, y en el quinto de pronto se libera. Y decir, ¿cómo me como toda esta experiencia que estoy gráficamente, holográficamente experimentándola, ¿no? Entonces, por eso creo que la noche oscura del alma se presenta sobre todo en el quinto. ¿Por qué? Porque nos cambia el paradigma de lo lógico del 1, 2, 3, 4 de los circuitos, que tiene que ver con el proceso de la izquierda, como tú decías. Ahora es con la intuición, es con el arte, es con las emociones, es con ir hacia adentro de manera profunda. Entonces, cuando esté pasando eso, pues no tener miedo. Y yo quiero leer las de estas, ¿se puede? Sí, lea las de esas. ¿Quién sabe cuáles sean? Pero Usted lea. Ahí les va. Fíjense qué chulada, para que si estás trabajando el circuito 1, en mi curso que estoy dando, no es cierto. Ya. Si quieres llegar al noveno, sí. Si quieres llegar al noveno, hijo, ahí va. Sí, por favor. La biosobrevivencia, que es el 1, ¿estamos de acuerdo? Si quieres ser ganador o ganadora, dice, viviré para siempre o moriré en el intento. Qué chulada. Y el perdedor dice, no sé cómo defenderme a mí mismo. ¿Ok? En el segundo circuito, el emocional territorial dice, soy libre, tú eres libre, podemos tener nuestros viajes separados
o podemos tener el mismo viaje juntos, ¿ok? Perdedor, todos me intimidan. Ya, el semántico, el tercer neurocircuito. ¿Sí? ¿Todavía aguantan? Sí. Porque pues son 15. Échale. Bueno, ya. Ok, el semántico, en el ganador dice, estoy aprendiendo más acerca de todo, incluyendo cómo aprender más. Y el perdedor dice, no puedo resolver mis problemas. En el cuarto, que es así como de reggaetonero, es el socio sexual. O sea, el socio sexual. Ajá. Ok, el ganador dice, ama y haz lo que desees. El perdedor dice, todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda. Ok. Y el quinto, que ya dijimos, es como, el ganador dice, ¿cómo me siento? Depende de mi conocimiento, ¿qué? Neuronal, sistema nervioso, ¿no? Perdedor, no puedo evitar sentirme así. El 6, ya vamos a terminar. No, ya creo que ya, porque ya no hemos hablado de No, bueno. Pero si usted Vamos a quiere tener que adelantarse, pues, Sí, me adelanto o no. O Sí, lo para hacemos que se en den una idea. o lo Lo hacemos en en otra porque, bueno, Va. uno que va avanzado, ¿no? bueno, pues muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo muy, muy grande. Ahí se ven en el espejo de la realidad. Y pues Que nos viva- vemos. Que viva el aquí. amor, Que viva El amor. El amor. ¿Y dónde nos vemos? el amor. En la cuarta, En la cuarta vertical. ¿Cuarta qué? ¿En la cuarta transformación? En la cuarta. La 4T. Digo, en la Ah, no, cuarta ah, no, ¿verdad? En la cuarta. en la cuarta vertical. Bueno, abrazo.